Espíritu, Señor. Está en nuestras familias, está en nuestros hogares. Espíritu, Señor. Señor, solo el poder de tu presencia puede transformar nuestras vidas. Solo el poder de tu gracia y de tu misericordia puede vivificar nuestros corazones necesitados, Señor. Y es lo que en esta mañana, bendito Dios, nuestro corazón suplica. Más de tu gloriosa presencia sobre cada una de nuestras vidas. Más del glorioso poder de tu Espíritu transformándonos, vivificándonos y restaurándonos, Señor. Y haciendo de nosotros, Padre, hombres y mujeres para alabanza de la gloria de tu nombre. Hombres y mujeres que puedan exaltar tu santo y tu sublime nombre en esta tierra, Padre de la gloria. Te rogamos, Señor, que cubras nuestras vidas, que nos abrigues, que nos sustentes, que nos fortalezcas, Padre de gloria, que podamos atender tu gloriosa y tu sublime voluntad. Bendícenos en esta hora, Padre, y permite más del poder de tu Espíritu sobre nuestras vidas, más del poder glorioso de tu presencia en cada una de nuestras vidas, Señor. Llénanos de ti, porque estamos necesitados de tu presencia, porque queremos ser avivados, que nuestros corazones despierten a una realidad profunda de tu gloriosa y de tu santa presencia. Clamamos, Señor, el poder de tu gracia sobre nuestras vidas y la vida tuya en cada uno de nosotros. Bendícenos y guárdanos, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador eterno. Amén y amén. Buenos días, amados, amadas del Señor. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos hablando como el poder de la resurrección de nuestro glorioso y sublime Salvador debe ser manifestado en cada una de nuestras vidas. Y como hay figuras en el Antiguo Testamento de la manifestación de la presencia de Dios. Figuras que se vuelven una realidad en el Nuevo Testamento. Figuras claras de cómo el Señor se manifiesta en una vida, en un hogar, en una familia, en una ciudad. Y veíamos cómo una de las figuras era la nube de la gloria de Dios reposando sobre el tabernáculo, que los guardaba en el día, que los guardaba en la noche, y cómo ellos permanentemente estaban siendo guiados de acuerdo al mover de la nube de la gloria de Dios. Cuando la nube se detenía, ellos se detenían y acampaban. Pero cuando la nube se levantaba y empezaba a moverse, conforme al lugar donde la nube iba moviéndose, ellos caminaban, buscando permanentemente la guía y la dirección del Señor. Otra de las figuras que manifiesta la presencia del Señor y el poder de su resurrección es el arca del pacto, el arca de la alianza, el arca del testimonio. Y el Señor permite que ellos tengan el arca en el tabernáculo como una figura permanente de la presencia manifiesta del Señor en medio de ellos. Moisés entraba al tabernáculo y hablaba con el Señor, y desde allí el Señor se le revelaba. Y en el arca, vamos a Hebreos capítulo 9, veíamos el miércoles, que habían tres elementos que el Señor había permitido que estuviesen allí en el arca. Hebreos capítulo 9 dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal.
un lugar donde ellos se reunían. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así, el lugar de reunión donde ellos se encontraban con el Señor. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. En el arca, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Habían tres elementos: una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. El arca era el cofre de madera que el Señor les había permitido construir y tenía una tapa. Esa tapa que cubría el arca era llamado el propiciatorio. Tenía dos querubines labrados de oro, uno enfrente del otro con las alas extendidas, y en medio del espacio que quedaba allí, ese lugar era llamado el propiciatorio, el asiento de la misericordia del Señor, el lugar de la misericordia del Señor. Dice verso 5 otra vez: y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para ofrecer los oficios del culto, para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Por todos los años hasta la venida de nuestro Salvador Jesucristo, todo el pueblo de Israel estaba imposibilitado de acercarse a la misma presencia de Dios que estaba detrás del velo en el lugar santísimo. A ese lugar solo accedía el sumo sacerdote una vez al año, y era el día de la expiación. De resto, nadie, ninguna persona podía acceder a ese lugar. Por eso dice allí, dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Estaba impedido para cualquier persona entrar a la misma presencia de Dios. Por la obra de nuestro Salvador Jesucristo, por su muerte en la cruz, por su resurrección, el velo del lugar santo se rasgó de arriba abajo y se abrió el camino para que por la sangre de Jesucristo toda persona que reconoce su condición de pecado, de maldad, pueda acercarse a la presencia misma de Dios en cualquier momento de su vida. Decir, lo puede hacer mañana, tarde, noche, lo puede hacer permanentemente. Y de hecho la invitación es acercarnos confiadamente a ese lugar de misericordia, de estar delante del Señor. Y ahí es donde nosotros vemos el poder glorioso de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Desde que el tabernáculo fue levantado, 1450 años antes de Jesucristo más o menos, las personas que aunque veían el tabernáculo, veían la nube de gloria y sabían que estaba el arca de la presencia del Señor, ninguna de las personas del común podían entrar a ese lugar. Ninguna. Por 1450 años. Cuando estuvo el templo, que también hicieron una figura del tabernáculo, los sacerdotes entraban al lugar santo cada día, pero al lugar santísimo otra vez, una sola vez al año. Es decir que
las personas quedaban sencillamente afuera. Si nosotros hubiésemos estado en esa época, al único lugar donde pudiéramos haber entrado es al altar del sacrificio. Venir con nuestro cordero, poner las manos sobre él, confesar los pecados, entregarlos al sacerdote, esperar que ellos degollaran el animal, derramaran la sangre y quemaran esa ofrenda ahí en el altar. Era el único lugar y de ahí había que devolverse. No había posibilidad para ninguna persona ir más allá y tener un encuentro real con la bendita presencia del Señor. Por eso es que el llamado ahora, vamos a verlo ahí atrás en Hebreos 4. Vamos a leer desde el verso 14, Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Imagínense esto. Piensen profundamente en esto. El pueblo de Israel no tenía acceso a la presencia de Dios en el santuario terrenal, en el tabernáculo. No tenían acceso. Solo el sumo sacerdote una vez al año. Ahora, por la obra de Jesucristo, Jesús no se presentó al lugar santísimo del santuario terrenal, sino que leemos que Él dice que traspasó los cielos. Es decir, que Él, como nuestro sumo sacerdote, se presentó, fue directamente delante del trono de Dios. ¿Estamos claros? No en el santuario terrenal, no en el lugar santísimo, que es figura del celestial, no en el terrenal, en el celestial. Él se presentó, por eso dice, traspasó los cielos. Y nosotros entonces, por la obra de Jesucristo, ya no tenemos acceso a entrar al lugar santísimo en el santuario terrenal, sino tenemos acceso al mismo trono de la gracia. ¿Dónde? En el cielo. En el cielo, amados. Ya no es al santuario terrenal, ¿sí estamos? Sino es venir directamente delante de la presencia misma de Dios en el cielo. Y por eso dice que acerquémonos confiadamente. Pero cuando dice confiadamente es depositando toda nuestra confianza en la obra que Jesucristo hizo en favor de nosotros. Confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia. Al trono de la gracia donde está el Padre manifestando su bondad en favor de nosotros. ¿Cómo nos acercamos? El sumo sacerdote no podía entrar al lugar santísimo sin sangre. Él tenía que, cada vez que entraba al lugar santísimo, tenía que rociar 7 veces la sangre con su dedo sobre el propiciatorio. ¿Sí? Rociaba, porque con esa sangre, lo leímos ahí en Hebreos 9, cubría los pecados suyos y los de la nación, pecados de ignorancia. Pero ahora nosotros nos presentamos delante del mismo trono de Dios en el cielo, también con sangre. ¿Cuál sangre? La de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Nos presentamos cubiertos en la sangre.
Pero para presentarnos cubiertos en la sangre necesitamos confesarle nuestros pecados y arrepentirnos por ellos. No justificarlos, ni explicarlos, ni culpar a otros. Es que nosotros mismos reconocemos nuestra condición delante de Dios y nos presentamos delante del trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando dice oportuno socorro es para las respuestas que nosotros estamos buscando del Señor. Hallamos esa bendita misericordia en favor de cada una de nuestras vidas. Entonces, amados, la cubierta del arca, que lo leímos ahí, era llamado el propiciatorio. Es el lugar de la misericordia de Dios. Es el lugar donde los querubines están enfrente uno del otro. Están de un lado y del otro, enfrente. Son querubines labrados en oro, tienen alas extendidas y están uno enfrente del otro. El sumo sacerdote, cuando entraba a ese lugar, supongamos que esta es la cubierta y había un querubín de este lado y un querubín de este otro. Cuando el sumo sacerdote entraba delante de ese lugar, rociaba con su dedo 7 veces. Y 7 es la plenitud de la redención. Pero 7 también fueron los momentos, los 7 derramamientos de la sangre de Jesús. Jesús tuvo 7 momentos donde Él derramó su sangre. Eso lo estudiamos hace un tiempo atrás. El primero de ellos fue en Getsemaní, donde todo su cuerpo fue cubierto de sangre, con gotas de sangre. Y el último fue cuando el soldado traspasó su costado y salió agua y sangre. Son los 7 momentos donde Jesús está derramando la sangre. Igual, 7 veces rociaba con su dedo, tomaba de una pequeña urna sangre del sacrificio y rociaba sobre ese lugar, sobre el arca, la cubierta, el lugar de la misericordia. Entonces, era el arca del pacto. Pero también, como vimos el miércoles, era llamada el arca del testimonio. Y el arca del testimonio, eso lo menciona Números capítulo 17. Dice que lo colocarán delante del testimonio. Contenía la urna de oro con maná. Contenía la vara de Aarón que reverdeció, que ya estudiamos esto el miércoles. Y las tablas del pacto, las tablas de la ley. Y con esto realmente se habla del arca del testimonio. El maná es una figura del testimonio de la provisión de Dios. Como en su presencia todo cuanto nosotros necesitamos es provisto. Todo, absolutamente todo. La urna de oro que contiene el maná es el testimonio de la provisión de Dios. Y cuando hablamos de la provisión no estamos hablando exclusivamente de dinero. Es todo cuanto nosotros necesitamos. Porque acuérdense lo que dijo Jesús citando el Antiguo Testamento. No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Es la provisión permanente del Señor para nosotros. La vara de Aarón que reverdeció es el testimonio, como lo estudiamos profundamente el miércoles, es el testimonio de la vida de resurrección. Era una vara completamente seca y el Señor permitió que ella diera bretoncitos, que retoñara, que hubiesen retoños, que hubiesen flores y que hubiesen almendras. ¿Sí? Y la almendra, las figuras de esta eran del candelabro, la figura que tenía allí. Además contenía los 10 mandamientos, las tablas de la ley. Y este es el testimonio
de que Dios tiene una voluntad y un plan para cada uno de nosotros. Tiene una manera en la que cada uno de nosotros debe vivir. No es como a nosotros se nos antoje, no es como nosotros creamos, es como Dios lo ha establecido. Ese acto de arrogancia, decir, es que yo vivo a mi manera, yo vivo como a mí me parece, eso es hacer un acto total de rebelión contra Dios. Porque ninguno de nosotros se autocreó. Ninguno de nosotros decidió su existencia. Ninguno de nosotros decidió dónde nacer, qué padres tener. Ni siquiera de ninguno de nosotros decidió su propio sexo. Ninguno, eso fue de voluntad soberana de Dios. Dios decidió que fueras hombre, decidió que fueras mujer, punto. Dios decidió que fueras colombiano. Algunos dijeron, Señor, ¿yo por qué no soy europeo? ¿Por qué no soy suizo, Señor? Algo así bien tremendo. Son actos de la soberanía de Dios. Y esos 10 mandamientos en el arca son el testimonio de que Dios tiene un destino y un propósito para cada una de nuestras vidas. Que debemos hacer las cosas a la manera en la que Él lo establece, no como a nosotros se nos ocurra. Toda persona que dice, yo vivo a mi manera, yo creo en Dios a mi manera, yo me acerco a Dios a mi manera, está llena de arrogancia, llena de soberbia. Porque hay un solo sumo sacerdote que traspasó los cielos y se presentó delante de Dios, no con sangre ajena, como escribe el libro de Hebreos, la epístola a los Hebreos, sino con su propia sangre, para abrir el camino y permitir que cada uno de nosotros pueda acceder a su bendita presencia. Por eso, si nosotros venimos cada día con un corazón sincero, diciendo, Señor, dame la gracia de disfrutar tu presencia. Señor, te ruego que laves mi vida. Bendito Padre, de estos pecados, de estas maldades, yo quiero estar delante de ti. Ahí una persona en la misma presencia de Dios empieza a experimentar el poder de su resurrección. Cuando un corazón se abre verdaderamente al Señor, el poder de la resurrección de Dios se manifiesta. Por eso es que hemos dicho que una persona que de verdad está en la presencia del Señor reverdece. No puede ser un palo seco, un palo de escoba, sino que al entrar en contacto con Dios, lo primero que va a hacer es que va a reverdecer, va a arrojar botones, flores y fruto maduro, que lo veíamos, que cuando venimos a la presencia del Señor es la vida de una persona siendo transformada paulatinamente. No todo es fruto maduro, hay hojas, hay reverdecer, hay botoncitos porque apenas está empezando un proceso en esa área. Pero hay flores porque hay algunas áreas donde hemos avanzado. Y hay áreas donde ya hay un fruto maduro. Y esa es la esperanza para cada persona. Pero no puede decir una persona que está con Dios y es un palo seco. No evidencia fruto de ninguna clase. No se le ve al Señor. No se le percibe al Señor. Amados, es que es Dios mismo, Dios, el omnipotente y sublime Dios, entrando en contacto con una persona. Si una vara reverdeció, ahora dime, un corazón abierto, ¿cómo no va a reverdecer? ¿Cómo no va a empezar a tener vida de Dios? Oh, que es que yo le pido mucho a Dios y todavía soy marihuano, todavía soy drogo. Pero yo le pido mucho a Dios. Perdón, ¿a cuál Dios? Porque una persona que entra en contacto con Dios es imposible, escúchame, imposible que siga igual. Debe empezar a reverdecer. Lo primero es que hay vida que empieza a manifestarse, vida de Dios.
y hay áreas que van a empezar a ser tocadas por el poder de Dios. No esa persona va a estar en perfección total, pero va a tener áreas ya dando un fruto. Hay otras áreas que están a punto, porque después de la flor viene el fruto. Y hay áreas que están ahí, va empezando apenas, porque ese botoncito va a abrirse luego a hacer una flor. ¿Sí estamos claros? Pero no me digas que eres un cristiano, pero tu vida es un palo seco. Tiene más vida este pedazo de acero. No, eso es imposible, amado. ¿Estamos claros? Si entras en contacto con Dios, debe haber un testimonio de la vida de resurrección. Porque el ungido, Jesús, el Cristo, Jesús el ungido de Dios, ha venido a morar en ti. Y cuando habla de que Él es el ungido de Dios, Él es el portador de la presencia, de la plenitud de Dios. Y cuando Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, a liberar a los cautivos, a poner en libertad a todos los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Si una persona entra en contacto con el ungido de Dios, su vida es transformada. ¿Estamos de acuerdo o no? No puedes decir que es que yo soy cristiano y eres un palo seco. No hay fruto, la misma vida de siempre. El hijo calavera de siempre, la hija calavera de siempre. ¿Y qué es cristiano? ¿Cristiano de qué, por favor? No nos podemos engañar. Un verdadero creyente está dando fruto y se está evidenciando. Si bien no en todas las áreas ya está maduro, sí tiene áreas donde ya hay fruto de bendición. ¿Estamos claros allí? Entonces ese es el testimonio que hay en el arca. Ahora el punto aquí de que el arca sea llamada el arca del testimonio, que contenía tres cosas. La urna de oro, ¿con qué? Con maná. ¿Qué más? La vara de Aarón que reverdeció, vida de resurrección, y las tablas de la ley. Cuando tú y yo compartimos el testimonio con otras personas de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, estamos compartiendo en realidad lo propicio que ha sido Dios a nuestra necesidad. Compartimos la propiciación de Dios en favor de nosotros. Y cuando compartimos esa propiciación en favor nuestro, lo que estamos diciéndole es que lo que Dios hizo en favor de nosotros, puede hacerlo el Señor en favor tuyo, en favor de otros. Por eso es el arca del testimonio. Y nosotros podemos tener testimonios de la provisión de Dios, testimonios de la vida, de la resurrección de Dios y de cómo al obedecer el plan de Dios estamos siendo bendecidos por Él. Entonces, cuando tú y yo compartimos con otros el testimonio, por eso el arca era llamada el arca del testimonio. Cuando tú compartes los hechos poderosos de Dios, lo propicio que ha sido Dios contigo, con tu vida, con tu casa, con tu familia, entonces tú lo que estás es manifestando una oportunidad para que esas otras personas puedan también recibir el poder de la manifestación del amor de Dios en favor de sus propias vidas. Acuérdense cuando el Señor sanó al endemoniado gadareno. Jesús cruzó el lago, fue al otro lado. Y solamente por él. Nadie más estaba interesado en ese endemoniado. Nadie más. Además le tenían miedo, era un ser peligroso. Porque incluso lo habían atado con cadenas, con grillos, y rompía las cadenas. O sea, era un ser súper peligroso. Jesús llega a ese lugar y cuando llega, el endemoniado corre y se postra a sus pies. ¿Qué tienes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Has venido aquí para atormentarnos? Jesús reprendió el espíritu y se fue de él. Y este hombre quería ir con el Señor y le decía, por favor, déjame ir contigo. Y le dijo, no, ve a los tuyos, a los de tu casa y cuéntales
cuán grandes cosas, número 1, ha hecho el Señor contigo. Y número 2, cómo ha tenido de ti misericordia. La propiciación es el asiento de la misericordia de Dios en favor de nosotros. Ve y cuéntales a otros lo propicio que ha sido el Señor a tu vida. Ve a los tuyos, a los de tu casa, y cuéntales. Porque lo que yo hice contigo, estoy dispuesto a hacerlo con otras personas que te escuchen. Y aunque en ese momento, porque los demonios se fueron a los cerdos, ¿se acuerdan? Y se despeñaron, vino la gente de la región y le dijeron al Señor: por favor, vete de acá, nos vas a dejar sin negocio. O sea, ese no era un pueblo judío, era un pueblo pagano. Y sin embargo el Señor extendió su misericordia. Ahora, más adelante el Evangelio registra que cuando Jesús llegó a ese lugar, hubo gente que se agolpó a escuchar la palabra del Señor. Y dice la Escritura que el Señor sanó a algunos de ellos. Hubo sanidad. ¿Por causa de quién? Del endemoniado gadareno, ¿te das cuenta? Por causa de lo que él había testificado, ahora hubo gente interesada en abrir su corazón al Señor, en recibir esa misericordia. Así como el endemoniado recibió esa misericordia sobre su vida, ahora él la compartió con otras personas. Y al compartirla con otras personas, otros quisieron venir a conocer a Jesús. De eso se trata. El lugar de la propiciación, el asiento, el lugar donde se asienta la misericordia del Señor en favor de nosotros. Como tuviste misericordia de mí, como Dios tuvo misericordia de mí, así Dios la va a tener de ti, de tu hogar, de tu familia, de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, de tus padres, de tus hermanos, de tu empresa. Porque es el arca del testimonio. Estamos claros allí. Así que cada vez que tú compartes lo que Dios ha hecho, las grandezas de Dios en favor de tu vida con otras personas, lo que permites en realidad es que esas otras personas reciban una esperanza y abran su corazón para la manifestación del poder de Cristo resucitado. ¿Estamos claros? Tú le cuentas que imagínate, el Señor hizo este milagro sobre mi vida. Ahorita estaba allí entrando y me cuenta una persona: ¿cómo te parece que una damita que ha estado súper enferma con cáncer tuvo un sueño tremendo, como si 2 ángeles trajeran un recado de parte de Dios y le dijeron: es que lo que te traemos a ti es la sanidad, en un sueño? Y ella cuenta, esa dama cuenta que desde ese momento, esta semana, empezó a sentir un deseo de hacer otras cosas que por días no había podido hacer porque el cáncer ha sido demasiado agresivo en su cuerpo. Y estamos creyendo a Dios que esa visitación es una realidad para la sanidad total de su cuerpo. Es la gracia de Dios en favor de esa vida. Es así, amado. Como si 2 ángeles le hubieran traído como unos regalos, unas cajas. No comprendí muy bien la figura del sueño, pero en esencia es eso. Entonces, aquí hay una dama que esta semana Jacqueline María le hicieron un examen. Ella tuvo un cáncer súper agresivo, un cáncer de mama, y el Señor la sanó completamente. Ponte de pie, Jackie, ¿dónde estás? Yo te vi ahorita. ¿Es así o no? Te hicieron exámenes y el Señor erradicó completamente el cáncer de su cuerpo para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Es una bendición. Hizo un milagro sobrenatural el Señor. Porque usualmente el cáncer hace metástasis. A ella le tuvieron que hacer cirugía y todo, por supuesto. Y un proceso difícil y complejo. Pero esta semana los exámenes de chequeo evidenciaron su sanidad total. ¿Sí te das cuenta? Cuando ella cuenta su testimonio y nosotros somos conscientes, lo que estamos es mirando la provisión de Dios
el poder de la vida de Cristo resucitado, manifestándose en favor de otras personas. ¿Sí? Porque lo que Dios hizo, lo puede volver a hacer. Es eso. Por eso Jesús mismo dijo: ve y cuéntales a los tuyos, a los de tu casa, cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido de ti, ¿qué? Misericordia. ¿Cómo se llama el propiciatorio? El asiento de la misericordia, de la misericordia, donde recibimos de Dios aquello que no merecemos. Por gracia nos da lo que no merecemos. Por misericordia no nos da lo que merecemos. Es la bendita misericordia extendida de Dios sobre cada una de nuestras vidas. Entonces, ese testimonio de la misericordia de Dios permite que otras personas puedan recibirla igualmente. Hace un año que este testimonio también fue público. Hace un año, en el mes de octubre, o sea, de este octubre, hace un año atrás, el Señor, en un retiro de hombres, sanó a un hombre del consumo de la droga. De hecho, él confesó en su testimonio que había llevado droga al retiro, para recibir el retiro bien sollis. Yo ese domingo, los retiros son sábado, domingo y lunes, y ese domingo en la noche, una manifestación del poder de Dios en el lugar. Y ese hombre que llevaba 14 años consumiendo droga, pero droga pesada, no vayas a creer, cosas bien complejas. Y él consumía todos los días, mañana, tarde y noche. Ese día el Señor le trajo absoluta libertad. Y para la gloria de Dios, desde ese día hasta el día de hoy, su vida está totalmente limpia y desintoxicada. En un momento del poder de Dios, se abrió el corazón, halló gracia delante del trono de la gracia y Dios le dio absoluta libertad. Lo que por años, 14 años, desde niño él había empezado a consumir droga bien pesada. Y ese día el Señor lo libertó por completo. Y una persona dice: ¿por qué? El pastor Luis Enrique también ha compartido, ¿se acuerdan? Que él también consumió drogas y que el Señor de una sola lo libertó completamente a él. Completamente. En un solo momento Dios hizo ese milagro y lleva más de 20 años testificando de la grandeza de Dios. Además, como Dios lo ha embellecido como un hombre lindo del Señor en esta tierra. Cuando un corazón se abre, la transformación de Dios es instantánea, es inmediata. ¿Estamos claros? Es totalmente instantánea. Entonces no digas que es que no, yo antes me consumía 20 porros, ahora estoy mejorando, ya me consumo 19. No, el poder de Dios, lo que pasa es que toca es abrirse y decirle: Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Señor, quiero experimentar tu poder sobre mi vida y quiero ser un hombre totalmente transformado, una mujer totalmente transformada. Es el poder de Dios sobre las vidas, es el poder de Dios sobre los hogares, sobre las familias, amados. Pero es estar delante del trono de la gracia y hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Esos testimonios van dando el poder de la manifestación de la gloria de Dios en favor de nuestras vidas. Y en ese poder de resurrección vamos a ver cómo esa obra gloriosa de la resurrección de nuestro Salvador nos ofrece un camino glorioso para experimentar genuinamente el poder de Dios sobre nuestras vidas. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro
y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Y vio y creyó. Porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Ya explicamos esto. Cuando ellos está Juan y entra, mira, pero no ve nada. Pues, o sea, ve y queda afuera. Luego Pedro entra y mira. Y dice que vio los lienzos puestos allí. Cuando dice los lienzos, acuérdense que los cuerpos los envolvían como si fueran una momia, más o menos. Tenga la idea ahí. Y el rostro era cubierto con un sudario. Cuando él entra, es como si el cuerpo de Jesús hubiese sido sacado de esos lienzos. Se veía toda la figura como si el cuerpo hubiese estado allí, pero ya no estaba. ¿Está claro eso? El ejemplo que yo pongo es como si yo me acostara aquí y quedara mi vestidito ahí, mi corbatica, todo, y yo saliera, pero quedara el vestido como si yo hubiese estado ahí. ¿Está claro? Eso fue lo que sucedió. Eso fue lo que ellos vieron. Que los lienzos estaban allí, donde el cuerpo había estado, puestos de esa manera delicada, pero ya no estaba el cuerpo. Por eso dice que ellos vio y creyó. Lo mencionamos hace pocos días. Que hay momentos donde el Señor espera que veamos cosas para que las creamos. Pero no puede ser únicamente la manera de relacionarnos con Dios. Porque nosotros necesitamos aprender a caminar por fe, no por vista, por fe. Porque hay promesas de Dios, hay palabra de Dios. Y si todo el tiempo tú estás supeditado simplemente a ver para creer, tú te vas a imposibilitar en el mundo de la fe. Y lo que Dios desea es que caminemos por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hay momentos donde Él dice: listo, vas a ver, hijo, para que tú puedas creer. Vas a ver para que puedas creer. Pero hay momentos donde Él te da una palabra y tú vas a tener que aprender a mantenerte por fe en lo que Dios te ha dicho. ¿Estamos claros? Señor, es que tú dijiste, mis ojos naturales ven algo diferente, pero es que tú dijiste, tú me prometiste, tú hablaste, Señor. Así que yo voy a mantenerme conforme a lo que tú has declarado. Porque eso honra al Señor. Es muy fácil creer cuando tú ves. ¿Ves algo y crees? Ah, sí, gloria a Dios. Estoy lleno de fe. Pero cuando Él te da una promesa y te mantienes ahí, en esa promesa, creyendo, como Abraham, que dice la escritura, que creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. ¿Qué fue lo que honró al Señor? El hecho de que Abraham pudiese mantenerse creyendo la promesa. Cuando dudó, vino Ismael, ¿se acuerdan? Y la embarró. Pero después estaba lleno de gozo y hasta Sara diciendo: el Señor me ha hecho reír. El Señor sí tiene un sentido del humor muy bueno.
Una vieja como yo dándole de mamar a su hijo es increíble. Fue una cosa extraordinaria y estaba llena de gozo. Y eso honra al Señor, porque cuando tú crees a lo que Dios ha dicho, depositas tu confianza en el carácter de Dios. Y eso lo honra a Él, como Dios ha sido el ser más despreciado en esta tierra. Más despreciado. Cuando hay alguien que cree y se mantiene ahí, como dice la Escritura, como viendo al invisible. Imagínate esa expresión, viendo al invisible. ¿Cómo se ve al invisible? Por fe, por fe, por fe, por fe. Eso lo honra, porque hay gente que está diciendo, Señor, sí, es difícil, es complejo, pero yo quiero confiar en ti, quiero confiar. A una mujer Dios le hace una promesa: tu esposo será un sacerdote fiel en mi casa, un hombre que honrará mi nombre. Y lo ve cada vez más patán, más difícil. Dice, si miras por lo natural, no crees. Pero Señor, tú lo has dicho y yo lo creo, Señor. Tú dijiste y vas a orar y vas a mantenerte fiel. Porque en la medida en que te mantienes fiel, el carácter de Jesucristo se forma en ti. Eso es lo importante. Porque mientras llegan las promesas, lo que Dios está haciendo es transformando tu vida. Permitiendo que la vida de resurrección, esa vara empiece a reverdecer. Y esas hojitas empiecen a dar bretoncitos. Esos bretoncitos empiecen a producir flores. Y esas flores lleguen a dar fruto maduro, fruto verdadero. ¿Sí? Entonces, mantenerse en fe hace que tu vida esté reverdeciendo permanentemente en la presencia misma del Señor. Ahora, verso 11. Ellos se devolvieron, vieron, creyeron, no entendieron, pero creyeron. Algo tremendo pasó aquí, porque mira el sudario como está. Ni se atrevieron a tocarlo. Se regresaron. Note verso 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. 20:11 de Juan, los que recién nos sintonizan. Y vio a dos ángeles, escuchen esto, presten mucha atención. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. ¿Qué hay allí? Ángeles. Uno puesto a la cabecera y otro puesto al lugar de donde estaban los pies. Estaban uno frente al otro. Frente al otro. ¿Sí? Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Qué preguntas tan poderosas. Las dos primeras preguntas que se registran de Jesús resucitado. ¿A quién lloras? ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Y son dos preguntas poderosas, muy profundas. ¿Por qué lloras? Ay, porque no tengo novio. No es que ya tengo 30 larguitos. Me está dejando el avión, el bus, la chiva, el colectivo, me dejó todo. ¿Por qué lloras? No, porque mira, yo soy un tipo muy maduro y no ha caído nada. Todas me miran, se acercan, me miran y se van. ¿Por qué lloras?
No, pues porque me ganó el mínimo. Y uno con un mínimo en este país. ¿Quieres saber qué es el mínimo en Venezuela? ¿Quieres ir a ganar mínimo allá? ¿Por qué lloras? No, por mis hijos, tan difíciles, tan rebeldes. Pareciera legítimo, no lo es. ¿Por qué lloras? No, porque no tengo empleo. Porque ya se me acabó el subsidio que me da con familiares y ahorita este mes ya no sé qué va a pasar conmigo. ¿Por qué lloras? No, porque he ido a un médico, otro he orado. Kiki ha orado, Claudita ha orado, el pastor vino, Christopher oró por mí, todo el mundo ha orado, nada. Sigo enfermo. Les falta unción a ellos. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Y la segunda pregunta es, ¿a quién buscas? ¿Qué estás buscando? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu sentido de destino? ¿Qué es lo que tú quieres en esta tierra? ¿Para qué viniste? ¿Por qué estás aquí? ¿Naciste para crecer, casarte, reproducirte y morirte? ¿Para qué naciste? ¿Qué estás buscando con tu vida? ¿Estás esperando el día de la muerte? Si tú eres una persona de edad dorada, necesitas saber que tu principal función es estar delante de Dios en favor tuyo, de tu casa, la iglesia, la nación. Eso hacía Ana. Y fue tan glorioso para Ana estar sirviendo a Dios con sus ayunos y oraciones, una anciana de más de 100 años, sirviendo al Señor. Y el Señor le dio revelación a esa anciana venerable. Tuvo en sus manos al Salvador de Israel. Lo pudo levantar y dar gracias al Señor junto con Simeón, dos ancianos del pueblo de Dios. No, que es que yo aquí sola, como nadie me visita, solo con mi perro, mi mejor amigo, porque vea, ni hijos, ni nietos, ni bisnietos, nada. Y te vas a llenar de amargura sabiendo que tienes la misma presencia de Dios. Que puede ser una mujer que incluso tenga experiencias tan profundas que el Señor te lleve al cielo y te dé revelaciones. Y que seas más feliz que todos estos adolescentes rebeldes y necios que hay en medio del pueblo de Dios. Que puedan mirar a los ojos esas ancianas, estos ancianos venerables, a mirar a los adolescentes y decir, lo siento por ti, tú tan maluco que vives, yo tengo 80 años más que tú. Y yo vivo más feliz que lo que tú vives. Porque el Señor me visita, me llena de su gloria, de su gracia. Me estrecha entre sus brazos, me besa con su amor. En cambio esos adolescentes besados por las redes sociales, por el Instagram, por el Facebook, por todas esas redes que hoy se han inventado, porque cada vez salen más y más y los jóvenes se meten a todo ese tipo de bobadas. Los besa el diablo a través de esas redes. Mientras que esas ancianas venerables están siendo besadas por los besos de su boca. Llenas de vida, llenas de gozo, llenas de unción, de poder en el Espíritu. Porque lloras. ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, la persona que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Está hablando a Jesús, ella no lo está viendo, no está reconociendo. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque inmediatamente ella se lanzó sobre él. Imagínate eso, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¿Qué es lo que estamos hablando?
habían dos ángeles sentados, uno enfrente del otro, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. ¿Qué es ese lugar? ¿A qué le recuerda a usted los ángeles uno enfrente del otro? Al propiciatorio, al arca del testimonio. ¿Qué es lo que el Señor le está permitiendo ver a esta mujer? Que Jesucristo es la manifestación total de la misericordia de Dios en favor de nosotros. Que Jesucristo, como lo dice la Escritura, es la propiciación por nuestros pecados. Él es la propiciación. Él es el asiento de la misericordia. Él es la manifestación plena y total de la misericordia de Dios en favor de nosotros. Así que ahora, nosotros que ya no vamos al santuario terrenal, sino al santuario celestial, nos acercamos allá, ya no con la sangre de un cordero, sino con la sangre de Jesucristo. Y Jesucristo es la propiciación, es la manifestación plena y total de su misericordia en favor de nosotros, en favor de cada uno de nosotros. Si ellos alcanzaban misericordia en el santuario terrenal, con la sangre de un animal, en un arca que era una figura de lo celestial, ahora dime que nosotros no vamos a alcanzar verdadera misericordia acercándonos ya no al santuario terrenal, sino al celestial, ya no por la sangre de un cordero, sino por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si ellos alcanzaban misericordia, imagínense cuánta misericordia cada uno de nosotros puede alcanzar al venir a la presencia misma de Dios por Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. El hecho de que ella haya visto los ángeles, y fue la única que vio esto, por la pasión que había en el corazón de ella, por el deseo que había en el corazón de ella, porque los guapos, los discípulos, los de renombre estaban muertos de miedo en ese lugar. Ella fue la que tuvo que ir a decir: miren, quitaron la piedra y se han llevado el cuerpo del Señor. Ella fue la que se quedó ahí deseando saber del Señor. O sea, cuando hay una búsqueda verdadera de Dios, el Señor es propicio a ese corazón necesitado. Y fue tan propicio que fue la primera persona y la única que vio la revelación del asiento de la misericordia de Dios. Ella lo vio literalmente. Todos los demás lo recibieron por revelación, pero ella fue la única que pudo ver los dos ángeles, uno en este lado, otro al otro lado, y en medio los lienzos donde Jesús habían sido puestos, manchados aún de sangre. De esa sangre gloriosa que trae redención, que trae libertad. Ella fue la única que pudo ver esa gloriosa obra por una sola razón. Porque ella tenía pasión en su corazón por la presencia de Dios. Ella tenía un deseo intenso por estar con el Señor. Ella tenía un anhelo por estar allí. Y toda persona que hoy tenga pasión por el Señor, tenga anhelo por la presencia de Dios, va a recibir revelación del poder de Jesucristo resucitado. Va a recibir revelación del poder de la gloria de Dios sobre su vida, su casa, su familia, su congregación, su iglesia, la ciudad, la nación. Cuando hay pasión verdadera en el corazón, entonces el Señor trae revelación, una profunda revelación. Y ella descubre lo que los apóstoles no pudieron tener de revelación. Fue una mujer apasionada por Dios la que le recibió revelación directa del Padre, de Jesús
como el asiento total de la misericordia de Dios en favor de nosotros. Porque lo que ella vio fue el propiciatorio. ¿Estamos de acuerdo? Ella vio fue ya no la figura que por 1400 años, un poco más, estuvo. Ella vio la realidad de esa figura. Y ya no solamente ve los lienzos manchados de la sangre del Cordero de Dios, ya ve a Jesús resucitado. Y ese encuentro con Jesús resucitado le permitió a ella tener un mensaje para llevar a una generación. Qué tremendo que en una época donde las mujeres eran despreciadas, eran envilecidas y pisoteadas, la revelación del asiento de la misericordia de Dios se la dio el Señor a una mujer apasionada por su presencia. Miren la diferencia, amados, que marca la pasión en un corazón. La diferencia, un corazón agradecido. Una mujer que había experimentado la plenitud de la opresión demoníaca. Dice de la que habían salido 7 demonios, tan oprimida por los demonios. Y cuando ella vio a ese libertador, se llenó de pasión por él, de un deseo intenso, de un deseo apasionado por su presencia. ¿Dónde más voy a encontrar a alguien como este glorioso Salvador? ¿Dónde más? Y a partir de ese momento le entregó su vida, porque ella dice que siguió a Jesús desde Galilea y se convirtió, como ella era una mujer de Magdala. Esa ciudad todavía existe hoy día en Israel, que allá en el norte, ahí al lado del mar de Galilea. Ella no era del pueblo de Dios, era hija de un griego, pero era un hombre con mucho dinero. Y ella empezó a servir, dice Lucas 8, de su dinero a Jesús. Lo apoyaba junto con otras mujeres, apoyaba a Jesús en el ministerio, porque ella se volvió un ser tan apasionado por el Señor, tan apasionado. Y es ahí donde cada uno debe preguntarse: si yo he recibido el favor de Dios sobre mi vida, la gracia de Dios sobre mi vida, ¿por qué mi corazón es tan frío? ¿Por qué mi corazón es tan indiferente? ¿Por qué mi corazón es tan palo seco con el Señor? Una mujer llena de pasión, llena de fuego en su corazón, fue la que recibió revelación, una gloriosa revelación que marca la historia de la humanidad hasta el día de hoy, porque ella vio en Jesús la total propiciación por nuestros pecados, el asiento total de la misericordia. Ella vio que en Jesús está el testimonio de la provisión, está el testimonio de la vida de resurrección y está el destino y el propósito con el que cada uno de nosotros ha sido creado. Una mujer apasionada por Dios, una mujer que al ser libertada de ese yugo de opresión, no hay ninguna razón, lo hemos dicho aquí, para pensar que ella era una prostituta. No hay ninguna razón para eso. En esa época las niñas, a los niños los llevaban a los templos paganos y los consagraban a esas deidades. Y habían demonios que venían y poseían esas vidas, porque esa era la creencia de ellos. En Galilea había mucho paganismo, muchos templos dedicados a los dioses falsos, demasiados templos. Y ella era una de esas jovencitas. Cuando el Señor vino y le trajo libertad, le quitó esos yugos de opresión, su corazón quedó pegado a Él, quedó ligado a Él. Y por eso fue la primera persona que pudo tocar a Jesús resucitado, la primera persona que tuvo un encuentro con el Mesías resucitado, la primera persona que recibió el testimonio del Señor, el testimonio de la provisión, el testimonio de la vida de resurrección y el testimonio del destino y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Una persona que siente que ese yugo le liberta, que ese yugo se va, debería ser la persona más agradecida en esta tierra. Cuando tú ves la bondad de Dios sobre tu vida, debería ser la persona más llena de gratitud,
Señor, mi vida era una locura. Yo era un ser tan necio, tan difícil. Mi vida estaba llena de pecado, de maldad. ¿Cuántas mujeres aquí que se han acostado con uno, otro y otro hombre han abortado y han cercenado vidas de bebitos? El solo hecho de que ese yugo haya sido quitado y ellas se sientan perdonadas, amadas, aceptadas, debiera ser la única razón por la que debieran querer estar ahí junto a Él, momento a momento, permanentemente. Un hombre libre de la pornografía, libre del alcohol, de la droga, de las perversiones sexuales, siendo libertado de ese yugo. ¿Cómo no debería ser un ser súper agradecido? Una familia que ha recibido el toque de Dios, la transformación de Dios. ¿Cómo no debería tener un profundo corazón agradecido delante del Señor? Y estar ahí diciendo: Padre, gracias, gracias, porque has sido tan bueno, tan bueno, tan bueno conmigo, tan bueno, Señor. Quita esta frialdad, Señor. Haz que mi vida reverdezca. Haz que mi vida, Señor, produzca fruto. Haz que el poder de la resurrección tuya se manifieste en mí. Nosotros tenemos que salir de la frialdad del corazón hacia el Señor. Tenemos que salir de esa indiferencia tan necia, que nos hace palos secos. Pero entrar en contacto con Dios debería hacernos reverdecer, empezar a reverdecer y a ser personas llenas de gratitud ante un ser tan glorioso como Dios, ante un ser tan sublime como Dios, un ser incomparable como Él. Porque nada en esta tierra, ni siquiera la perfección por sí sola, puede saciar un corazón. Adán y Eva estaban en un mundo perfecto, perfectos ellos, perfecta la naturaleza, perfecto todo. Pero si sus corazones no estaban apasionados por Dios. Ayer Santiago, una enseñanza con el equipo de alabanza, decía algo tan precioso. Cuando Adán ve a Eva, él estalla diciendo: ella sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Porque cuando vio a Dios por primera vez, porque su corazón no reaccionó de esa misma manera. Cuando vio a la mujer, sintió que ella sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Una exclamación tremenda. Porque con Dios nunca él ni ella tuvieron una exclamación de esa dimensión. Quien conoce al Señor verdaderamente quiere estar con Él, quiere estar en su presencia. Pero si todavía te sientes atraído, ella sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Por eso el corazón estará insatisfecho y frustrado, totalmente insatisfecho. Porque nada en esta tierra te puede llenar. Ni una casa, ni una gran finca, ni una gran mansión, ni millones y millones que tengas en tu cuenta, ni las más grandes propiedades. Porque Adán era dueño de todo cuanto existía en la tierra. Dios se lo había dado. Dios es el dueño, pero se lo dio a él. Él era el dueño, la persona más rica, si lo quisieras mirar de esa manera. El Señor le dijo: señorea sobre la tierra, los peces, las aves, todos los animales. Señorea. Se lo entregó. ¿Por qué cuando él vio a Dios no exclamó de esa manera? Porque hay muchas cosas en el corazón nuestro de engaño, de mentira. Por eso, ¿por qué lloras a quien buscas? Si yo tuviera esto, sería muy feliz. Si tuviera esto otro, sería muy feliz. Si tuviera esto, si esta respuesta llegara, sería muy feliz. No, la realidad es que hasta que tú no te encuentras verdaderamente con Dios, no serás un ser feliz en esta tierra. Hermosos los hijos, y si Dios te los da, gloria a Dios. Hermoso un buen trabajo, hermoso una propiedad, lo que sea. Pero eso comparado a Dios es menos que nada y que lo que no es. ¿Está claro? Porque Pablo dijo que todo lo tengo por basura
por la excelencia del conocimiento de Cristo. Porque Él llegó a encontrarse con Él y se dio cuenta que nada en esta tierra es más valioso que Él. Tú puedes pensar que si tuvieras un buen hogar serías muy feliz. Si tu esposo se casara contigo serías muy feliz. Si tus hijos dejaran de ser rebeldes serías muy feliz. Si pagaras todas tus deudas serías muy feliz. No, amado, la realidad es que solo en su presencia, solo encontrándonos con Él, solo amándolo a Él, es que podemos ser seres en plenitud, en total gozo, en total satisfacción. Y eso es lo que Dios espera de hombres y mujeres, que estemos manifestando la vida de resurrección. La vida de resurrección. Nosotros no merecemos el amor de Dios, pero Él sí se lo merece sobrado. Él sí merece ser amado. Él sí merece ser loado, venerado por los siglos de los siglos. Él lo merece. Él lo merece. Padre, yo ruego en el nombre de Jesucristo que tú le permitas a cada uno de nosotros, Señor Dios Todopoderoso, que podamos verdaderamente abrir nuestro corazón a tu gracia. Y ese asiento de tu misericordia ya no es una vida, no es una figura, ya es una vida, Señor. Ya no son querubines, ya no es un arca de oro. Oh Señor, porque por más valiosa que sea un arca de oro, no es comparable a la gloriosa vida de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador eterno. Yo te ruego, Padre, que tu presencia, Señor, nos pueda llenar, nos pueda cubrir y bendecir. Y podamos, Señor, ser hombres y mujeres totalmente apasionados por ti. Apasionados, Señor. La vida de resurrección ha de manifestarse en una total gratitud delante, bendito Dios de la gloria, de tu presencia. En vidas, Señor, reverdeciendo. En vidas dando fruto, Señor, fruto de bendición para esta tierra. Oh Dios de los cielos, ¿qué tal si tú en tu corazón le hablas a Dios y le agradeces por toda la misericordia que te ha extendido, por toda la bondad que le ha extendido a tu vida, a tu casa, a tu familia, por toda la misericordia que le ha expresado a lo profundo de tu ser? Padre, te agradecemos, Señor, te agradecemos, Dios omnipotente, porque eres tan bueno, tan misericordioso, Señor. Y por eso danos la gracia de ser testimonios verdaderos, porque esta mujer tuvo un testimonio de la vida de resurrección y fue a manifestarlo, Señor. Di a mis hermanos que suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Señor, ella tuvo testimonio porque tuvo mensaje que escuchó de tus mismos labios, que escuchó de tu misma boca, Dios omnipotente. Oh Señor, apasiona el corazón de tu pueblo. Apasionalo, Señor. Saca de nosotros toda la frialdad, esa frialdad asquerosa, Señor, esa indiferencia cruel que hay en nuestros corazones hacia ti, pensando que hay algo más excelso que tú, pensando que un esposo, una esposa, un hijo, una hija, un hermano, un trabajo, una finca, una propiedad, dinero es más excelso que tú, Señor. Nada, Dios Todopoderoso, es comparable a la grandeza de tu nombre. Nada se compara, Señor, a tu gloriosa presencia, Padre Celestial. Por eso habla a nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a tener luz, a tener revelación, para ser personas llenas de gratitud, en una adoración genuina, en una adoración verdadera. Cuando lo que nos hace llorar es, bendito Dios, la necesidad por tu presencia, en la búsqueda de tu rostro. Tú eres propicio a nuestra necesidad. No es más dinero lo que necesitamos, Señor, aunque tengamos deudas. No es una gran casa la que necesitamos, Señor, para sentirnos felices. Lo único que nos puede hacer felices a cada uno de nosotros es tu gloriosa presencia. Ni siquiera la salud, porque cuando la teníamos tampoco
no fuimos felices, oh Dios de la gloria, oh Dios omnipotente, oh Dios maravilloso. Ni siquiera es que un hijo deje de ser rebelde, porque cuando ni los teníamos, Señor, tampoco había plenitud en el corazón. Oh Dios de los cielos, es tu presencia, es tu presencia, es tu presencia, Señor. Y yo te ruego, Padre, que nos hagas a cada uno de nosotros hombres y mujeres amadores de tu presencia, amantes de tu presencia, Señor. Que amemos, Señor, el estar contigo, que amemos el buscarte intensa y apasionadamente. Llévate de nosotros toda esa frialdad asquerosa, Señor. Llévatela, Padre. Arráncala por amor de tu mismo nombre. Arráncala, Señor, arráncala. Solo tú puedes hacer reverdecer, Señor, oh Dios de la gloria, los palos secos. Solo tú puedes hacer reverdecer. Solo tú puedes traer vida de resurrección a los corazones muertos. Todos los que están, Señor, en medio de nosotros muertos, hazlo reverdecer, Señor. Haz que experimentemos el poder de la resurrección de Jesucristo. Haz que experimentemos la vida de Jesucristo, Señor. Oh Dios de los cielos, porque no se trata sencillamente de comportarse adecuadamente. Se trata es de tener pasión.